Buenas tardes. Continuamos hoy, viernes 25 de febrero de 2022, el estudio de la obra Regeneración Humana, que corresponde al seminario dado por Rada en Narden en 1990. Estamos en las preguntas y respuestas de la conferencia o de la charla tercera que ella dio sobre los objetivos de la Sociedad Teosófica en la página 48 de la versión en Word, y en el párrafo que dice: es cierto que en el trabajo externo de la Sociedad Teosófica hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces nosotros estábamos en las preguntas que le estaban haciendo a Rada, o que se hacen, bueno, se hacían en general. Recuerden que esto se contestó por todos los presentes que deseaban tener alguna opinión. Y entonces esta pregunta era: en el trabajo externo de la Sociedad Teosófica raramente se habla de los maestros, y si se hace es principalmente a través de la tradición Leadbeater-Hudson, testimonios devocionales. ¿Es pertinente todavía este planteamiento? ¿Deberíamos encontrar una nueva manera de presentar a los maestros y su trabajo en la Sociedad Teosófica? ¿Deberíamos ver a los maestros como fuentes de energía o como seres humanos físicos? Y la parte esta que estaba había empezado a dar la respuesta a la misma Rada, nos decía: es cierto que en el trabajo externo de la Sociedad Teosófica se habla poco de los maestros. La creencia en los maestros no es una condición para afiliarse a la Sociedad Teosófica. De modo que los maestros no son mencionados oficialmente por la sociedad. Lo único que la sociedad postula son sus objetivos. Porque, hermanos, la tendencia a lo maravilloso, a lo oculto, a lo desconocido, a poder tener contacto con algo que nos haga más importante, todo eso no tiene que ver con los objetivos de la sociedad. Y es la forma en que la mayoría de las conciencias predominantes hoy en la personalidad humana trata. Es decir, lo que le puede hacer importante ante los ojos de los demás, lo que le puede hacer espectacular, etc. Y aparte de esto, recuerden que la mente tiene un poder imaginativo, un poder creativo, pero no siempre se corresponde eso con la realidad de lo que sería un contacto con seres de esta elevación espiritual, que fueron, sí, los verdaderos fundadores de la sociedad. Pero eso, los que estudian HPV, los que estudian a CINET, los fenómenos de aquella época, le pueden dar una base para que eso no sea una mera creencia, sino un razonamiento, como plantea Leadbeater en Los Maestros y el Sendero, de que si hay una evolución, esa evolución tiene que haber ya tenido frutos, que no va a ser en la noche de los tiempos, en el final de los tiempos, y que esos frutos, como es natural, son de seres, son de jerarquías, porque son jerarquías, no es un ser ya individual, que ayudan a la humanidad y que es digno de que cualquiera de nosotros nos preparemos. Pero esas condiciones son completamente internas de evolución y no una mera, un mero congraciarnos intelectualmente o externamente para que los maestros se fijen en nosotros, nos ayuden. Ahora mismo acabo de pasar, cuando hablaba con María Luisa, fue que entró el pensamiento del día de Joan Locke, de que no lo pude leer porque claro, estaba hablando con María Luisa, pero ya lo deben de tener ustedes en sus correos. Y entonces, gracias.
Estas precisamente selecciones que ha hecho Joan Locke no solo están tomadas de las cartas de los maestros, que esa selección la hizo Catherine Beechey, y él la respeta, uno para cada día del año, sino que también tiene gemas de Oriente escogidos por HPB también para cada día del año, y ya Joan Locke es el que hace las selecciones, tanto, y se ve que tiene una puntería bastante profunda de los pensamientos de Krishnamurti y de todas sus obras. Él ha dado recorrido por casi todas las conferencias de él y videos de él, etcétera, transcritos en sus obras completas, aunque no son obras que él haya escrito, sino más bien el resultado de sus charlas interminables a los que dedicó toda su vida. Se puede decir que ha habido pocos seres que hayan ofrecido sin leer un texto, sin que se vea una cosa intelectual, sino de su propia vivencia, de su propio estado. Y eso es lo más grande que hay en el sentido de originalidad y de profundidad, porque no era una mera intelectualidad de él, ni una conferencia sacada de libros, etc. Eran sus vivencias. Y esa es una de las cosas que uno percibe en muchos de sus videos, sobre todo en algunos que el que localizó esos dos, pues yo no lo había visto tan, vamos a decir, tan palpable, como él miraba como hacia arriba, es decir, él no estaba mirando al público, él estaba embebido en algo que estaba muy adentro, muy profundo de él, y entonces su cara y sus ojos iban hacia el cielo, hacia lo, vamos a decir, la naturaleza, pero más bien interna. Pero bueno, de todas maneras se expresaba en esa cosa externa. Entonces, hermano, cuando vamos a eso, a lo que él durante más de 60 años estuvo repitiendo y repitiendo, repitiendo no, pero bueno, sí hay, vamos a decir, líneas básicas, fundamentales, que no están en las mismas palabras, pero que representan de que él buscaba un estado de conciencia para tratar de compartirlo con nosotros. Y eso, no todo el mundo tiene esa capacidad. Y por ello se puede tomar muy en lo intelectual, aún los esfuerzos de Littbitter y eso de la primera época aparte. No es lo mismo. Sinek, cuando trató de explicar muchas sobre todo explicaba los fenómenos, porque era lo que primero, por la misma razón de la cantidad de fenómenos que había en el siglo XIX de carácter, claro, espiritista, mediunímico, HPB desde un principio trató de explicarle a él mismo, a Olcott, bueno, a Olcott casi no le hizo falta, se dio cuenta nada más por la diferencia de cómo HPB le empieza a plantear la filosofía que ella había aprendido en el Tíbet, y primero que había aprendido viajando por todo el mundo, distinguiendo lo profundo de lo superficial, las religiones de la filosofía del verdadero ocultismo. Todas estas diferencias, pero el pobre cine indudablemente que quedó atrapado en la parte fenoménica y aún en el mundo oculto. Eso se denota y se siguió denotando sobre todo en sus últimas expresiones, al final de su vida, que seguía detrás de mediums y de esto y de lo otro. Eso fue lamentable. Y eso es lo que Krishnajit se dio cuenta que estaba pasando con todo lo demás, aún con libros como los de HPB, y trató de, como si dijéramos, de sacudir un poco más la conciencia interna de la humanidad. Y en ese sentido, es que lo de él es más bien de nuestra psiquis, de nuestra mente y emociones, pero sobre todo de nuestra mente deseo, que mientras tengamos la mente rendida a los deseos no vamos a poder progresar. Esa diferencia fundamental, indudablemente que él fue el primero que la planteó de la manera tan, a veces, como dijéramos,
como batalla contra lo que predomina en el ser humano en su nivel personal. Y hay que agradecerlo. Pero por ello es que se habla tampoco de los maestros. Los maestros también en la carta a Annie Besant de 1901 le hace la llamada de atención que debía de ponerse ya vamos a decir, un freno a que los nombres de ellos y su labor y todo le estuvieran constantemente vibrando, estorbando mucho de la paz interna que ellos tenían, porque claro, ellos reciben la forma de pensamiento y los deseos de todos los que leían sobre ellos. Pero ya, como es natural, Annie Besant, Bitter, Geoffrey Hodgson, etcétera, tenían todas esas experiencias, no las podían negar, para ellos fueron vivencias. Pero, y Guinarayadasa, que también vivió toda esa época, y aunque seguían yendo a vivir a Krishnajit cada vez que él estaba en la India y él estaba también en India, y no sé si aquí alguna vez habrá venido también, pero ya fue como dijéramos, la etapa final de Guinarayasa. Ya hubo cierto cambio no tan notable, pero palpable para los que profundizaban. Él se enfocaba más en lo que cada uno tenía que hacer. Y ya Sri Ram fue el que palpablemente dio un giro a como después Tiny y Radha, porque en realidad vamos a decir, John Coates más bien fue administrativo que esta parte, pero bueno, él también, yo creo que varió mucho de lo que él planteaba cuando era más joven. Y pero bueno, ya Radha es la que lleva a Krishnajit otra vez, a que Sri Ram estuvo, pero se lo digo, creo que a él, o por lo menos lo deseaba, pero no se atrevió o no se logró, es lo que no sabemos, porque también él no iba a decir si quizás Krishnajit creía que no era todavía el tiempo, pero ya cuando muere John Coates y Radha se hace presidente internacional, es cuando se produce esa entrada de él, acompañada de muchos de la Fundación Krishnamurti. Él estuvo otra vez en Adyar varias veces y sobre todo su último paseo antes de regresar aquí a Estados Unidos y a Ohio, donde falleció, lo hizo apoyado en el brazo porque ya le estaba débil, cerrada por la playa, por la orilla del río y por todo Adyar. Y eso, como es natural, no era porque él considerara aquella propiedad y aquella función de la propiedad como ajena a la espiritualidad. Y entonces continúa Radha. Es importante darse cuenta de que el estado de conciencia, el ser interno, es el verdadero maestro, ratificado desde la vida de HPB en La Voz del Silencio, el unimaestro, es el ser interno, que es totalmente universal, totalmente omniabarcante. Y es el único verdadero instructor. Es muy sagrado. Por tanto, no podemos cometer el error de antes de tiempo, antes que una persona haya avanzado lo suficiente en abrirse a conocerse a sí mismo, que se vaya a poder mezclar con estas mentes que no están preparadas. Cuando sentimos este carácter sagrado, sentimos lo profundo, esto no es desearlo, esto es un sentimiento profundo a nivel de corazón. No podemos transmitirlo ni hablar mucho de ello, porque no tiene palabras para compartirse.
Es un estado profundo del ser, no de la personalidad. Si una persona tiene cierta sensación de carácter sagrado en la relación con alguien, esposa o marido o con quien sea, no le gusta hacer ostentación de sus sentimientos. Claro, porque se van haciendo también demasiado interiores y toman todas esas características de lo que no se puede ni hablar, y mucho menos hacer ostentación. Eso es de la personalidad más externa. Y decirle a todo el mundo lo que siente. Eso queda en lo profundo del ser, no en la manifestación superficial de la personalidad. Incluso, incluso a ese nivel no estaría bien. Y no es un nivel sagrado, es un nivel íntimo, es un nivel serio, pero de todas maneras no se comparte con cualquiera. Pero el maestro es muy sagrado, es una jerarquía, ya no es un ser humano. Otra de las cosas que no acabamos de comprender. Y no se trata de hablar de él, ni de hacerle propaganda. La propaganda es propia del comercio, es propia de relaciones personales, la propaganda de los artistas, la propaganda de los mismos científicos, etcétera. Porque es del nivel personal, externo y material. Y sobre todo, mezclado con la personalidad. Se puede hablar en general del proceso de la evolución, que no se detiene en la etapa humana, tal como es en la actualidad. Allí está. Si se presenta como la ley de evolución, si se da a conocer que la evolución humana no es la primera expresión de la ley de evolución, que si se va más atrás se encuentra que no tiene principio conocible. Y entonces, si se va hacia adelante, no puede tener fin concebible tampoco. Y ya allí nos lleva, bueno, ¿y qué hay después? Y es que se pueden hacer la referencia de todas las escrituras antiguas a que la perfección humana conduce a niveles insospechados de expresión de la vida, la conciencia, que dejan de ser aparentemente separadas con nuestras actuales personalidades y se adentran en inmensidades cada vez más altas, más sagradas, hasta sacratísimas, hasta divinas, sin un fin concebible. Se puede hablar en general del proceso de la evolución que no se detiene en la etapa humana, tal como es en la actualidad. Existe la futura posibilidad de convertirse en un hombre liberado. El concepto de la liberación de la rueda de nacimientos y muertes, que se considera en la misma ley de evolución como el ciclo de necesidad, para que la conciencia pueda, después de descender por 6 reinos anteriores, bueno, descender por 3 reinos y medio anteriores, porque ya a partir del cuarto se empieza a reascender, seguir ascendiendo a niveles que no tienen un fin concebible. Y ya ahí entonces empieza a expresarse lo que es, primeramente, super espiritual o más allá de la individualidad,
al nivel de la jerarquía de los demiurgos, de los logos, etc. Y que muchos de esos seres que van elevándose hacia esas expresiones espirituales, divinas, como quiera que le querramos llamar, renuncian a poder disfrutar de ese estado de beatitud por amor, compasión y solidaridad con el sufrimiento de la humanidad. Y aún de las criaturas de los reinos que junto con el humano comparten la tierra. Y ese es un concepto que el mismo amor y compasión casi que lo exige. No es una creencia. No se puede convertir en una creencia raquítica, como desgraciadamente muchos en los primeros tiempos en que se dio a hablar por HPV de los maestros, que se les dio permiso porque ellos mismos se mostraron, porque ellos mismos dieron la autorización a ella para las pinturas de los dos que estaban en relación con Sinet, que había pedido conocer sus rostros, que ella misma materializó y le dio a Olcott del nombre a ese rostro de John King, que aparte de expresar algunas otras cosas de, por ejemplo, del que fue Pirata Morgan, es decir, un Kama Rupa de este hombre que se le dio la oportunidad de poder llegar a algún Devachan, porque tuvo una sola cualidad a pesar de ser un hombre tan cruel, que siempre cumplió su palabra de liberar a la persona que pagaran el rescate. Y nunca asesinó al que habían ya dado el rescate como hacían muchos de estos piratas. Él cumplía su palabra. Entonces tenía un sentido del honor que no lo había perdido a pesar de todas las crueldades en las que estuvo mezclado y de todo su aspecto, vamos a decir, animálico, de persona que estaba metido en batallas y en peleas. Y por ello ya hay una posibilidad de que él alcanzara aquello. Pero ella decía que bajo ese seudónimo habían varias expresiones y una de ellas era la del maestro. Y en la que ella pone en el pedazo de, creo que de tela, si mal no recuerdo. Sí, una tela de seda, por la cual el maestro plasmó esa imagen como John King. Se parece al maestro, pero probablemente no es exacto el rostro directo del maestro. Tiene sus velos, que ya después se le quita, sobre todo en el caso del maestro M, porque era el maestro de HPV. HPV fijó la imagen de él que ella recordaba después de tantas veces que lo veía desde la niñez y después lo vio en cuerpo físico cuando tenía 20 años y después está con él estudiando en el Tíbet. Pues le puso la mano en Ñechen sobre su frente y al rostro del maestro M. Ella misma se quedó asombrada del sentido interno de vida que él le pudo dar. En KH no hubo la misma, el mismo éxito, tuvo que hacer dos versiones que están las dos, y en una pues se logró mejor el verdadero rostro de KH. Pero claro, no era el maestro de ella. Pero si ellos consintieron eso, si el maestro Jesús, cuando ella está con los drusos del Líbano, donde él residía en esos momentos, al menos no sé si el Líbano con tanta batalla y tantas cosas horribles también, él no puede estar allí.
le pide a un discípulo que de perfil le haga una miniatura, y esa miniatura se la regaló a la señora HPV. Todas estas cosas no se hicieron inútilmente, se hicieron para que hubiera un punto de apoyo, para tener alguna concepción en los cuerpos humanos que ellos usan, aunque ellos no sean ese cuerpo humano, ni deba confundírseles en la realidad de lo que son estos seres con el Mayavi Rupa, Mayavi, es mayábico, con que ellos se desenvuelven en su labor en este plano. Pero es un Mayavi Rupa. Así que tiene algo del Maya. Algunas personas van por delante de nosotros en liberarse, ¿no? Son ejemplos que se pueden encontrar en algunas figuras históricas, como el Buda, es decir, Gautama, el alma más elevada de nuestra, o la mónada, perdón, la mónada más elevada y más avanzada de nuestra humanidad. Y continúa Rada, pero a mí me parece que no deberíamos hablar de los maestros gratuitamente y vulgarizar el tema, como lamentablemente hicieron algunos de los que se imaginaban o creían que eran verdaderos discípulos, confundieron sus imágenes con aspectos del maestro y comenzaron esa tónica de la nueva era. Sobre todo se usó mucho al maestro Racoxi, que si la luz violeta, que si no sé qué. En Cuba había personas que en el centro de Cuba, en el Cambrai y todo eso, aquello fue un centro después horrible de batallas entre cubanos y todo eso, y que no sé qué, y que Cuba no, él iba a hacer no me acuerdo cuántas cosas. Todo eso nos dan el índice de superficialidad o de imaginación exagerada, porque yo conocí a una persona muy seria y creía en eso, y yo le tengo un gran cariño porque ella fue una persona de mis padres estuvieron mucho tiempo visitando y todo eso, y no puedo pensar mal de ella, es que se lo imaginó y ya después su edad la hicieron caer en esa superficialidad. Entonces se nos escapa la esencia, a la vez que uno lo vulgarice así de esa manera, y la posibilidad de comprender realmente la etapa de progreso en la que todo lo burdo y egoísta del ser humano ha quedado totalmente atrás. Esto es lo fundamental y por ello no podemos nosotros dar una imagen del maestro que sea confusa con estas expresiones burdas, egoístas. Y hay un nuevo florecer, la persona verdaderamente regenerada. Eso es lo que es un adepto. El verdadero ser regenerado, el ser divino expresándose en su pureza, plenitud y totalidad. Lamentablemente ustedes saben que por esa no concepción superior, sagrada, sacratísima de los maestros, tanto el mismo Sinner como Hume, cuando no entendían algo, imprecaban al maestro de que que estaban plagiando autores, que estaban haciendo no sé qué, no sé cuánto.
El maestro le contestó en el caso de Hume, que claro, tenía una cultura grande y se dio cuenta que las palabras usadas por el maestro para explicarle algunas cosas estaban tomadas de un texto y el maestro no se lo niega. Ustedes tienen un concepto de la propiedad literaria y esto y lo otro. Nosotros, cuando no sabemos un idioma, buscamos a alguien que lo haya expresado correctamente y más nada, porque eso está en la mente universal, hermano. El maestro no está en un nivel individual y por tanto su uso del patrimonio mental de la mente universal, pero también de los seres humanos que están vibrando en esa mente universal, no es una propiedad literaria, ni ellos vendían libros, porque jamás publicaron eso a nadie. Le contestaron a Hume algunas preguntas. Eso está sobre todo en la carta 10ª, esa de cuando responden a Hume un artículo que quería publicar sobre Dios. Y ellos toman explicaciones de los, vamos a decir, de los de los ateos, vamos a hablar, no ateos, no había llegado en esa época, de los agnósticos. Porque es verdad, si nosotros ninguno puede acceder directo a la verdadera gnosis por nuestros niveles internos espirituales, no podemos decir que Dios es esto, que Dios es lo otro, si yo no tengo acceso a la sabiduría divina. ¿Cómo puedo yo interpretar cómo esa sabiduría se expresa? ¿Y cómo lo voy a atribuir a un ser con forma física humana? Es decir, no lo puedo antropomorfizar. Y ahí es donde están entonces nuestros errores. Y ellos trataron de resolver esos errores con expresiones adecuadas en el idioma inglés que ellos no podían dominar ni podían ellos expresar, sobre todo el maestro M, que fue el que contestó esas preguntas de Hume. Lamentablemente, ellos faltaron totalmente al respeto y a la consideración del maestro y de lo sagrado de estos maestros. Rada continúa, una pregunta más es, que estaba allí, ¿no? ¿Son los maestros una fuente de energía? Y entre signos de admiración, desde luego. Figúrense qué energía no puede funcionar a través de un centro de conciencia, de una jerarquía que va mucho más allá del nivel de nuestra humanidad, que va más allá de la individualidad humana. Si aún un ser humano puede canalizar gran parte de estas energías, todavía perteneciendo al nivel humano, si se carga de lo positivo de su propia vida, es decir, de la parte espiritual de él mismo. Ahora, una jerarquía de seres, ellos comparten toda la energía de toda la jerarquía. ¿Se pueden imaginar lo que es la jerarquía de la fraternidad? Comenzando por el Señor del mundo y terminando en el último adepto. Es inconcebible para nosotros. Ese estado de conciencia pura es un estado de energía superior. No lo va a hacer. Pero no es de la clase que nosotros conocemos, es decir, la que mueve la máquina de vapor o una máquina eléctrica. Cuidado. La compasión, el amor totalmente desinteresado, universal, imparcial, manando abundantemente de sí mismo, la sabiduría que todo lo ve, todo es energía. ¿Qué energía más distinta de la que podía pensar la persona que hizo la pregunta? Y la que pensamos cualquiera de nosotros.
que estamos acostumbrados a la energía humana, a la energía falible de nuestros errores, a la energía de nuestros deseos. Eso no es amor, eso no es compasión, desinteresada, universal, imparcial. ¿Ven cómo le pone todos los atributos que en la manifestación tiene lo divino y lo verdaderamente superior? Por ello es que hablar de los grandes seres, sobre todo, una de las cosas que está en la carta a Annie Besant, que sus nombres, que aunque no sean nombres propios de un nivel de expresión todavía personal que ellos retienen, es decir, su unicidad que ellos aportan a la jerarquía. Pero de todas maneras, son vibraciones que llegan a ellos y les pueden, aunque sea un título, aunque no sea un nombre propio como nosotros, ni el que nos dieron porque nos inscribieron en un registro de nacimiento o porque nos bautizaron en una iglesia, o ambas cosas. Y por eso se usa más las iniciales, con que ellos continuaron ya después firmando las cartas. Y que es, como si dijéramos, lo más adecuado cuando nosotros hablamos de ello. A veces se nos va el nombre porque, claro, nosotros lo sabemos. No significa tampoco que vamos a tener que pedir perdón y hacer una penitencia o una promesa para que nos absuelvan. Pero si podemos evitar KHM, ya, que son los dos más nombrados en la sociedad. O también alguna de estas nomenclaturas de títulos que usaron algunos porque no es su verdadero nombre. Aunque sí, o le dicen el príncipe, por ejemplo, ya se sabe a quién se le da el sobrenombre del maestro el príncipe. Porque Rákóczi sí fue en ese vehículo el patronímico de la familia donde él nació. Pero bueno, hay otras cosas que no deben de usarse tanto. Aparte se dice el maestro el príncipe o el conde, que fue el otro título que él usó cuando se presentó en la corte primero de Federico el Grande de Prusia y después de Francia, en Luis XV y en Luis XVI, porque tienen varios niveles. Y ese cuidado es un cuidado de su labor, no solo de sus nombres, no solo de su aura de tranquilidad en que ellos deben de trabajar. Así que tenemos que tener mucho cuidado, aun cuando evocamos alguna de estas iniciales, alguno de estos nombres, y no abusar de eso tampoco. Ahora, esa energía de amor, compasión, nos dice ella a continuación, no hay nada más poderoso que eso. No hay nada más poderoso que el amor, la compasión. Esa es la labor que emana y la energía que emana de ello. Así pues, la persona iluminada del Maestro es una fuente de maravillosa energía. Para nosotros todavía inconcebible. Para nosotros todavía sin posibilidad de que nosotros la podamos usar en ese nivel. Pero bueno, si queremos tener alguna relación con ellos, si queremos tener alguna posibilidad de contribuir al bien de la humanidad que ellos hacen plenamente, al bien de la ley de evolución, que es lo que es fundamental, porque abarcan a todos los reinos y la jerarquía protege a todos los reinos, pues nosotros podemos empezar con ese amor
en nuestro nivel todavía limitado y entregarnos a la capacidad de usarla lo más posible como lo usarían ellos en su nivel, aunque nosotros sabemos que no la vamos a poder usar al nivel de ellos. Pero sí con la misma sinceridad, con el mismo desinterés. No para que nos acepten como discípulos, porque ya la estaríamos totalmente denigrando. Continúa Rada, no acabo de entender esta pregunta. Cuando se dice en una parte de ella, se habla poco de los maestros. Y si se hace a través de la tradición testimonial, devocional de Dieter Hodgson. Rada continúa, si no sabemos en modo alguno lo que son, ¿cómo podemos pensar en ellos de otra manera que no sea con devoción y aspiración? Claro, poner tradición testimonial devocional. Que los Dieter Hodgson tenían esa devoción. No es solo tradicional. Es algo que nos debe de inspirar. Si ellos, que probablemente no vamos a tener que ahora decir seguro, ni tampoco yo lo dudo, etcétera. Que para ellos fue una realidad, no importa, eso es de ellos, no es nuestro. Y ellos lo expresaron con devoción. La cualidad de la devoción debe ser una cosa que nos inspire a nosotros. La devoción es siempre hacia algo superior. Es el amor hacia algo superior. Y es amor. Y amor con un tinte, con una tónica sagrada. Por eso se le dice devoción y se usa para el lenguaje de lo religioso, es decir, lo que religa con lo superior. Rada entonces agrega, si no sabemos en modo alguno lo que son, ¿cómo podemos pensar en ello de otra manera que no sea con devoción y aspiración? Si solo imaginamos al maestro cabalgando en un caballo o viviendo en el Tíbet, eso es la creación de una imagen. O si nada más que buscamos una fotografía que haya alguien vendido, que no sabemos si de verdad la de una copia fiel de lo que pintó Schmiesen, etcétera, que también en esos el comercio ha sido en más de 100 años verdaderamente asombroso y tormentoso y denigrante. Es preferible nunca mezclarse en eso. Pero nada más, ¿qué cosa estaremos haciendo? Una imagen. La imagen, el real, ninguna imagen es real, toda imagen es un reflejo. Mientras más desnaturalizado ese reflejo, menos puede ser un punto de apoyo para una relación con algo sagrado. Y estas descripciones de que algunas veces es verdad que el maestro M llegó a caballo a adiar. Figúrense si ahora vamos a imaginar la caballeriza y dónde amarró el caballo y vayamos allá a adiar. ¿Y dónde se amarraba el caballo del maestro? Son preguntas casi que ridículas y que no tienen que ver con lo sagrado. Y se nos escapa su verdadera cualidad. ¿Cómo podemos, a través de las cartas, tratar de, porque lo que tenemos de verdad de ellos son esas cartas, cómo podemos tratar de allegarnos a su cualidad verdadera, a su cualidad esencial? La expresión de esa entrega total a instruir, a inspirar,
a invitar a cooperar en cosas humanas, en cosas útiles, en desentrañar las leyes de la vida que trataron de explicarles a Sinek y a Hume. La ley de evolución es lo que es, en el fondo, una sola ley. Eso es lo que nosotros podemos sacar de utilidad de las cartas, del concepto, de la existencia de estos seres y de su relación con el trabajo de la sociedad, donde ellos mismos señalaron su entrega a que esta sabiduría llegara a la mente primero, pero también a los corazones de los seres humanos, que el corazón es lo que nos va a hacer candidatos a secundarles en lo que ellos sacrifican todo su tiempo y sus vidas para el beneficio de la humanidad. Pero si aceptamos el sentido de la cualidad de una conciencia perfecta, y ahora entre guiones, sabiduría, compasión, pureza sin mácula, paz. 4 expresiones que todas son para nosotros un reto. Porque tenemos conocimiento, pero sabiduría. Y a veces tenemos lástima, pero compasión verdadera por todos, infinita hacia todos. Y podemos ser puros en algunas cosas, en otras menos, en otras más. Pero pureza sin mácula, hay que ir más allá del sol, que tiene sus manchas. Y paz. La paz imperturbable, la paz que nada puede alterar. Entonces aquí Rada nos hace un verdadero resumen de lo elevado que tenemos que ser para poder tanto apreciar el valor de esa energía de los maestros, como poder acercarnos a ellos. Esas características que son las de la conciencia pura. Si no estamos aspirando a esa conciencia pura, si no estamos claros en esas condiciones que tenemos que actualizar en nuestra vida y hacerlas después todo presente en cada instante de nuestra existencia, es inútil que estemos tratando de inspirarnos en ellos, etcétera, si no estamos en esta línea. Esta línea es dificilísima, que nos va a llevar muchas encarnaciones llegar a las 4 aspectos, a estas 4 características de la conciencia pura de un adepto. Claro, pero tenemos que ser conscientes de que esa es la forma de relacionarnos con ellos, y que esas son las características que tenemos que desarrollar para ser cooperadores de ellos en medida apreciable primero, y después en niveles de relación creciente hasta que alcancemos la perfección. Pregunta Rada por último: ¿qué podemos hacer excepto aspirar a ello?
Yo no entiendo que haya otra forma de enfocarlo. No es ahora de ver si se habló demasiado, y bueno, los maestros mismos están en esa carta de si es preferible como es natural, ellos le explican, o el maestro fue Cachi, y lo razonó. Eso es otra cosa. Pero lo fundamental no lo podemos obviar. Ni tenemos que preguntarnos de si tiene que ser devocional. Imitar, nadie tiene que imitar a como lo hizo Leadbeater, a como lo hizo la misma señora Besant, a como lo hizo Geoffrey Hodgson. Esas son las idiosincrasias de ellos. Y los tres dedicaron todas sus vidas hasta el momento en que desencarnaron a honrar esa devoción. Y eso es lo que es importante. Ninguno de ellos lo utilizó para propaganda, ni para esto, ni para lo otro. Y también eso hay que respetarlo. No importa que no sea la forma nuestra o que a la luz de la Carta de 1901, digamos ahí, el efecto hay que cuidar de que no vaya a ser que ellos, no sé, se resientan en su labor por exceso de dar sus nombres o lo que sea. Pero si no fuera por esos testimonios, empezando por HPV, que fue la primera que se los presentó en un sentido, pero bueno, en un sentido primero, pero después el maestro Serapi le escribió a Colcott y le dio toda una serie de, aunque él no iba a hacer nada más que iba a hacer lo administrativo, pero de todas maneras le dieron una serie de puntos básicos. E indudablemente Colcott cambió su vida. Porque de todas maneras, si no, no hubiera podido ni ayudar a Isis sin velo. Y no hubiera tenido tantos eh, puntos de apoyo en su trabajo y en todo lo que hizo en Adyar y en el mundo entero, porque él también viajó, Ceilán y Japón y todo para el budismo. Eso no lo hizo él sin devoción, por el contrario, con una devoción absoluta. Y fue tanta su devoción que tanto el catecismo budista como el estandarte, que resultó ser una copia del Dalai Lama, porque lo inspiraron. Seguramente, eso no puede ser casualidad. Y él no era ocultista, ni lo hizo porque sabía. Nada más que oyó hablar, digo, que leyó, que se describe creo que en la misma Luz de Asia, cómo eran los colores o habían tradiciones de todas maneras en todo el mundo budista, del orden de los colores del aura del señor Buda, y se le ocurrió hacer eso, pero para mí que inspirado. Y cuando un representante del Dalai Lama estuvo en uno de los países que él visitó, le explicó cómo el Dalai Lama de aquella época estaba consciente de lo que él estaba haciendo y que lo felicitaba, pero él llevaba el estandarte quizás para eso, para que Olcott viera que su estandarte aceptado por todos los países budistas era el mismo estandarte del Dalai Lama, que nunca salía del Tíbet en aquella época y que nadie sabía cómo era ese estandarte. Entonces la hermana CB, que pienso que es Consuelo Hurón, que ahora con el Zoom casi todo el mundo ya la conoce, dijo, el planteamiento principal sobre la pregunta de los maestros que desempeñan un importante papel en la historia de la sociedad teosófica es tratar de comprender el nivel de conciencia desde el que ellos operan, que no es el nivel de conciencia humano, que no es el de un ser individual. Podemos hacerlo de distintas maneras, tratando de comprender
¿Qué es la compasión? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdadera comprensión? Es lo que lleva a la paz con todos los seres. Cuando uno los comprende, aunque desde nuestro punto de vista estén, y aún desde el punto de vista de la ley, equivocados, pero los comprendemos, aún en su ignorancia, aún en su rudeza, aún en su desvío. Hay un libro que puede ayudarnos que es Luz en el Sendero, de Mabel Collins, que es una copia de antiquísimas instrucciones traídas hasta, según se dice, de otro sistema planetario. Empieza con 4 fases, las 4 declaraciones preliminares. Y una de ellas dice: antes de que la voz pueda hablar en la presencia del maestro, debe haber perdido el poder de herir. Recuerden que está precedida, ¿no? De antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, debe haber perdido la sensibilidad. No me recuerdo ahora si esta es la tercera, la otra la cuarta. Sí, antes de que el alma pueda erguirse. Esta es la tercera, y entonces la cuarta es: antes de que el alma pueda erguirse en la presencia también del maestro, debe haberse lavado los pies en la sangre del corazón. Esas son las 4. Esta es la tercera. Porque ya dice, una de ellas dice, en ese momento quizás no se acordaba del orden. He tratado de poderla recordar. Y las 4 son extraordinarias, son las 4 declaraciones preliminares. No podemos tener el atrevimiento de poder comprender las 21 reglas de la primera parte, las 21 también creo que son del segundo, en la segunda parte. Si estas 4 declaraciones preliminares no se cumplen, por eso es que nadie de nosotros ha llegado a realizar todas esas instrucciones que tienen que ser cogidas en el sentido verdadero, porque todas tienen 2 posibles comprensiones. Una comprensión personal inferior y nefasta que puede llevarnos aún al error más grande y perder nuestra encarnación actual o la personalidad actual. Y el sentido esotérico, que desde estas 4 declaraciones preliminares, pero sobre todo cuando las reglas hablan a veces de matar, etcétera, y aún aquí, perder la sensibilidad no es hacerse insensible al dolor de los demás, es hacerse insensible al dolor propio. Y así sucesivamente. Las 4 son de varias posibles interpretaciones, y si cogemos la interpretación incorrecta, no podemos seguir adelante, ni desentrañaremos jamás luz en el sendero. Y Radha vuelve a tomar la palabra y dice: me pregunto si no se ha estado hablando demasiado sobre los maestros en la sociedad teosófica y demasiado poco del sendero y de cómo hallarlo. Que aunque esté la célebre expresión de Krishnaji del 29, de la verdad es una tierra sin sendero, no se está refiriendo nada más que al falso concepto de sendero, que como algo externo también tomó una gran cantidad
de lectores de este libro y de lectores de toda la obra de HPB y de cualquier teósofo. Pero de que hay que moverse internamente para poder ascender a la estatura del varón perfecto en Cristo, que diría un cristiano, del adepto de, no importa las palabras que se usen o los términos. Se tiene uno que abrir internamente a un viaje interno que es en lo que es el mundo exterior, un sendero, porque tenemos que movernos del estado de evolución y de conciencia que como personalidades ahora exhibimos y autodescubrir nuestro verdadero ser, que aunque está dentro de nosotros, nosotros no lo conocemos. Tenemos nada más que un concepto superficialísimo de nuestra personalidad. Luego, tenemos que entrar en nosotros mismos. Eso es un sendero, que no es un sendero afuera, que no es un sendero en el sentido de palabras que se pongan una detrás de otra. Correcto. Pero si no nos conocemos nosotros mismos, nunca desentrañaremos ni la A de lo que el mismo Krishnaji estuvo hablando 60 y pico de años. Ni la A. Aparte de luz en el sendero, podemos captar vislumbres de la conciencia superior, que es la de los maestros, leyendo las cartas de los Mahatmas a Apesines y las cartas de los maestros de sabiduría que Jinarayadasa publicó con las que estaban en Adyar. Y en algunos otros lugares, porque ahí ha habido algo. Pero bueno, el grueso de esas cartas están en Adyar. Tenemos el libro La Teosofía, tal como la ven los maestros de Clara Cot, que puede resultar de ayuda. Rada no se basaba nada más que en una escueta línea, existen varios otros aparte, pero este de las cartas, la Teosofía, como la ven los maestros de Clara Cot, es uno de los más iluminadores. Existen otros, pero bueno, ese fue el que a ella quizás le inspiró más, o en ese momento fue el que recordó. Nosotros sí tenemos que apoyarnos. Clara Cot fue una trabajadora incansable por más de 60, 70 años. Y todo lo dedicaba ella a los maestros. De estos libros nosotros podemos sacar una idea de lo que piensan ellos mismos, porque lo escribieron a Sinnett, a Hume y a Olcott, Frances Carundale, Isabel Cooper Oakley, Damodar. Hay muchos. Y uno de ellos puede tener mayor sintonía con nuestro estado actual, con nuestra encrucijada actual, inspirarnos para resolverlo, porque lo que ellos le dijeron a otros pueden ser aplicables a nosotros. Pero el estudio de la carta tiene que ser con esta amplitud de criterio. ¿Qué puedo yo identificar en estas cartas que me sirvan para resolver mi enigma? Que sirvan para conocerme mejor a mí mismo. Es lo único, ese es el único sendero. Entrar en nosotros mismos. Es mucho más provechoso, es mucho más provechoso tratar de seguir ese camino que hablar de ellos.
HPB decía a sus discípulos que les reverenciaran, que les reverenciaran en sus corazones y que se sintieran inspirados para elevarse hasta ellos. ¿Cómo nos podemos inspirar para alcanzar internamente ese estado que llamamos llegar a los pies del Maestro? Que es un estado interno. No es que tenemos que ir al Tíbet y sentarnos a los pies de ese ser, físicamente hablando. Es cómo podemos nosotros estar cerca de su compasión, de su amor, de su desinterés, de su sacrificio por todos los seres y las criaturas. Porque esa es la misma manera de contactar con ellos. Perdón, la única manera de contactar con ellos. No se puede contactar con los maestros por dejar de hablar de ellos y por no hacer algo que consideremos pecaminoso, entre comillas, o inútil, entre comillas, etc. No podemos hacerles descender a nuestro nivel. Por ello hay que internamente elevarnos al nivel de ellos. Uno de ellos escribió en una carta que solo la afinidad puede poner a una persona en contacto con ellos. Es decir, la vibración armónica. Afinidad de vibrar, aunque no podamos vibrar a la altura de un adepto, pero sí estar en armonía con la vibración de ellos de amor, compasión, sacrificio, desinterés, verdadera humildad. Uno de ellos escribió en una carta que solo la afinidad puede poner a una persona en contacto con ellos. Afinidad. ¿Cómo podemos ponernos a tono como las cuerdas de un instrumento musical que responde cuando se afina delicadamente? No puede haber una sola cuerda afinada. Si el instrumento es de 4 cuerdas, si es de 7 cuerdas, si es de todas las cuerdas, como las de un arpa, todo tiene que estar correctamente afinado. Porque la caja de resonancia abarca todas las cuerdas. Y por ello tenemos que tener esa afinación. En la sociedad teosófica deberíamos insistir más en un modo de vida que abra la comunicación con la dimensión espiritual del ser y menos en las personalidades de los maestros, qué aspecto tienen, qué hacen, dónde viven, en qué se trasladan. Todo eso es eterno. Todo eso puede o no haberse reflejado en una pintura o en una fotografía si alguien ahora puede ir con un celular y retratarlos. Nada de eso tiene importancia. Pero si nosotros vibramos en la misma dimensión espiritual o en una afín con ellos, mientras seamos seres humanos, claro que no va a ser la misma de un adepto, nosotros abrimos una comunicación. ¿Cómo? Los instrumentos de una orquesta, afinados correctamente,
aún los que no están en una parte de una ejecución, están armónicamente, sus cajas de armonía están vibrando hasta cierto punto, inaudible quizás para nosotros. Y cuando se les toque su intervención en una obra de orquesta, pues eso va a provocar que todo esté en armonía. No puede, por eso, por ejemplo, el primer violín, el que va haciendo sonar su violín y todos los demás instrumentos se tienen que afinar. Si alguno de los profesores no afina bien en relación al primer violín, la nota fundamental que él le da, que a veces lo más natural se hacen combinaciones, pero que al fin y al cabo todos, si no lo hacen, la obra queda un desastre. Si lo hacen, aparte de ello, todos cumplen su partitura en el momento adecuado, etcétera, el resultado es una obra maestra. Pero por muy grande que sea el director, por muy hábil, por mucho que él se capacite, lo único que tendrá la mayor capacidad de saber los que estaban mal afinados, pero la obra no va a tener la calidad requerida. Se necesita que todos, al menos una gran mayoría de los profesores, hayan afinado correctamente con el primer violín o con el piano cuando hay conciertos para piano sobre todo. Primero el primer violín toca esa nota en el piano, pues claro, el piano va a hacer todos los solos. Y cuando hay acompañamiento de piano y orquesta, pues tienen que estar todos en la misma. No sé si ustedes se han fijado, el que haya ido a un concierto se da cuenta de estas cosas, o a muchos conciertos. Y entonces, ya a la vez que él sabe cómo está afinado el piano, afina el suyo y de ahí el resto de los profesores afinan por él. Y ese es lo que da la unidad de una verdadera orquesta. AR, yo creo que llegué al final o no me acuerdo ahora. Sí. AR dice, si queremos estudiar el significado más profundo de la sociedad teosófica, hemos de llegar hasta las palabras de los maestros. Podemos dejar que esas palabras nos hablen y luego nosotros mismos somos los responsables. Ahora fíjense, somos los investigadores y somos los buscadores de la verdad. Pero la inspiración que ellos dieron a los primeros teólogos y sobre todo lo que ellos instruyeron así en su orden a HPB, a Olcott y ya después a los demás, pero los dos fundadores, estos son los básicos, pues, óiganme, eso necesita esa maduración de seguir esa estela y ver cómo reaccionó primero HPB, claro, que llevaba desde la niñez esa misión, y Olcott, que la descubre cuando ella vamos a decir, lo localiza por orden del maestro allí en Chittenden. Y ellos se convirtieron todos. Ella viajando por más de 20 años y preparándose por unos cuantos más, es decir, más de aquellos 20 y pico.
unos 4 o 5 años más, o 3 años y pico por lo menos, en el Tíbet. Y ya cuando toca a las puertas de Olcott, a fines del año 72, es que le va dando todo. Lo primero grande que recibe Olcott es el acróstico de su llamado a los espiritistas para que se interesaran en la parte filosófica. Los maestros no despreciaban a nadie, sabían que era difícil, pero se les dio el llamado. Olcott pensó que él había hecho el llamado por las cosas que había hablado con HPB en Nueva York y él estaba en Filadelfia. Y ustedes saben el acróstico, que es el lugarteniente de Serapis Bay, Tweeted Bay. Están en las iniciales de los párrafos exactos, no sobra ni falta ningún párrafo. Y ahí él tiene el primer electroshock. La primera señal. Exacto. Que él era ya por afinidad, por haberse interesado en ser un investigador, primero del espiritismo, sin saber de los maestros, pero a través de HPB empieza a elevar su investigación y a la vez que se convirtió en este investigador, este buscador, los maestros lo usaron porque ya estaba en sintonía. Si no nos convertimos en buscadores e investigadores, jamás podremos relacionarnos ni en la superficie con los maestros. Gaspar, recapitulando, era algo que, para recordar, era algo que se iba a publicar en un periódico. Sí. Y Blavatsky le dijo, pues ponle el nombre tal. Y él dijo, no, yo no me atrevo, ¿cómo va a ser eso? Yo escribí eso. No, porque él escribió a ella desde Filadelfia, ya existía el telégrafo, de que si ponía, él firmaba solo, porque él ya le había encargado, trate de hacer un alegato a los espiritistas y se va a publicar en un diario. Y entonces él le dice, firmo yo solo o usted, como yo aprendí de usted, él era muy respetuoso. Sí. Pero las ideas me las dio usted. Firmo yo solo o usted va a firmar junto conmigo, aunque yo se lo llevaré cuando yo llegue. Fíjate, por telégrafo mandar aquello era imposible. Exacto. Y entonces ella le dice, ni usted ni yo. Ah, exacto. Y los 7 grandes sabios de la fraternidad de Luxor. Y él se escandalizó. Sí. Y dijo, esto va a ser un ridículo delante de todas. Y cuando llegó a Nueva York, le dice, óigame, mire, yo la obedecí. Él ya sabía que ella tenía un carácter. Yo la obedecí, pero vamos a hacer el ridículo. Esto lo escribí yo. Sí, usted me dijo esto y esto y yo eso lo tomé en consideración. Y ella, que ya lo sabía todo, como es natural, dice, eso no lo escribió usted. Ni fueron exclusivamente las ideas que yo le di. Óigame que yo estaba solo. Usted tiene ahí el escrito. Busque la primera letra del primer párrafo, la T, la U, la I, la T, la I, la T. Sobre algún párrafo, falta algún párrafo. Dice, ¿qué forma esa letra del inicio de cada párrafo? Tweety, ese es el lugarteniente de Serapis Bay. Y fue que se lo dictó. Se paniqueó Olcott. Claro. Es cuando él empieza a tomar conciencia de lo inmenso de estos seres. ¿Cómo él pudo escribir aquello y quedar plasmado en el nombre del que se lo escribió? Y fue la primera prueba que le dieron de transmisión de pensamiento.
Sí, yo me acuerdo que era algo de un periódico y él estaba nervioso y asustado porque ella le exigía que Asustadísimo, él dijo, yo voy a hacer el ridículo. Ay, gracias por refrescarme la memoria. Sí, no, magnífico por haberlo ya dicho. Ellos no se interesan, los maestros, en sí mismos. Y nosotros pensamos demasiado, no solo en los maestros como personalidades, sino también en nosotros mismos como personalidades. Ahí es donde estaba lo que la mula tumbó a Genaro, como decimos en Cuba. Sin embargo, deberíamos tratar de centrarnos cada vez más en el tema. ¿Qué es el adictado? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el perfeccionamiento de la conciencia humana? Para que pueda ser un instrumento, igual que los adeptos, para el bien de toda la humanidad, sin excluir a nadie, sin excluir nada, sin despreciar al equivocado, al ladrón, al asesino. La humanidad es una vida y no podemos despreciar a nadie. Y estos maestros saben cómo amarla, porque claro que tampoco es malcriar al equivocado, dejar desviar al que ya está desviado. Es muy difícil, es el filo de la navaja, hermano. Nos podemos cortar también si interpretamos mal este sentido de la unidad de la vida. Pero si la desconocemos, no podemos hacer contacto con los maestros porque ellos son la parte consciente de esa unidad de la vida de nuestro planeta. La jerarquía directa de la humanidad y lo más unido a nuestra humanidad dentro de la unidad total, pero queremos decir en la labor que tiene que hacer todavía todas las mónadas que estamos todavía enredados en el nivel humano. Sin embargo, deberíamos tratar de centrarnos cada vez más en el tema. Hace 2 años Yante Hosking, la que publicó las notas del capitán Bowen como fundamento de la filosofía esotérica, nos dio un cursillo donde trazó una pauta. Serviros de las simples palabras clave y proceded según vuestro propio criterio, tratando de desarrollar en profundidad vuestra propia manera de estudiar. Nuestra propia manera de estudiar. Lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso del estudio de la doctrina secreta, que fue lo que abarcaban estas notas del capitán Bowen, no nos va a dar la doctrina masticadita, pero nos da las recomendaciones que ella le dio a uno de los primeros estudiantes que estaba, vamos a decir, impávido, estaba que no sabía por dónde empezar, qué hacer. Esa es una obra que a cualquiera le asusta cuando empieza a leerla. Y él quería estudiarla, él no quería leerla. Lamentablemente muchas personas creen que leerla. Y allí en las mismas notas le dice, leer esta obra como un libro cualquiera es terminar en confusión total. Porque es un libro que habla la intuición y la intuición no puede despertarse por una lectura. Y entonces le va dando los puntos fundamentales que todo el que estudia la doctrina secreta y todo el que trate de guiar a alguien tiene que respetar para que los que estudian por primera vez puedan tener esa inicial guía, que aún después de muchos años
uno tiene que volver cada vez que lleves un tiempo de estudiarla y volverla a estudiar otra vez con esa precaución. Porque cada vez uno encuentra más en ella y cosas que no encontró antes y que no descubrió antes. Pero si no sabemos nosotros penetrar en esa guía, en esa brújula, porque es una brújula, no es solo una guía, es una brújula, jamás comprenderemos esta obra y vamos a estar totalmente vamos a ser totalmente incapaces de poderla investigar, porque al fin y al cabo tiene que empezar por una investigación. Esta obra es imposible para buscar la verdad, hay que investigarla primero. El primer paso de nosotros, que estamos tan atrasados en evolución. Vamos a tenerlo que dejar aquí, no quiero pasar a la siguiente pregunta, que sería el inicio de la página 50. Porque la tendríamos que dejar a la mitad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos esperamos el próximo viernes para continuar en ese inicio de la página 50 de las preguntas y respuestas de la tercera charla de Rada en regeneración humana.